Si pudieras viajar 1000 millones de años en el futuro, ¿qué aspecto tendría nuestro precioso planeta Tierra? Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a emprender un increíble viaje épico a través del tiempo. Un viaje en el que cada segundo te catapulta miles de años hacia adelante. Más allá de las constelaciones familiares, más allá del infinito cósmico, ves un destello, un punto azul y esmeralda. Es nuestra Tierra. Pero, ¿es la misma que conocemos hoy? ¿Ha conservado sus océanos, sus montañas, sus frondosos bosques? ¿O ha cambiado hasta hacerse irreconocible, moldeada por el tiempo? Encontraremos las respuestas en esta odisea, pero antes de emprender tu próxima aventura, asegúrate de que te gusta el vídeo y te suscribes al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Los astrofísicos fueron los primeros en abordar la cuestión de la viabilidad a largo plazo de la biosfera. Los estudios anteriores sobre la posibilidad de la futura habitabilidad de la Tierra se centraban principalmente en la interacción entre el calentamiento del Sol durante su transformación en gigante roja, el ciclo geoquímico del carbonato silicato y la pérdida de agua. Nuevos estudios han permitido a los científicos predecir la futura habitabilidad de la Tierra basándose en modelos detallados. Estos modelos tienen en cuenta la influencia del Sol en ciclos geoquímicos como los del carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Además, los investigadores han incluido el ciclo del metano, que abarca el metabolismo de los organismos vivos, así como el intercambio redox entre la corteza y el manto. Estos elementos permiten seguir los procesos que controlan los niveles de oxígeno en la atmósfera a escala geológica. Esto permite predecir la evolución del planeta miles de millones de años en el futuro. Los científicos adoptaron un enfoque estocástico, seleccionando al azar los parámetros del modelo, incluidas las variaciones del ritmo de desgasificación del manto terrestre y la aceleración de la erosión. Establecieron las condiciones iniciales de la Tierra hace 600 millones de años y luego ejecutaron el modelo unas 400.000 veces, abarcando la evolución del planeta hasta la actualidad. De todas las pruebas realizadas, solo unas 5.000 reprodujeron condiciones similares a las de la Tierra moderna. Estos resultados se utilizaron después para predecir la evolución futura de nuestro planeta. A pesar de cierto grado de incertidumbre, ninguno de los escenarios predice una atmósfera enriquecida en oxígeno durante más de 1.500 millones de años. Esta hipótesis solo podría hacerse realidad en el escenario obviamente imposible, en el que el Sol no aumentara su luminosidad. Como en el pasado, la Tierra sigue siendo un sistema en constante evolución. El planeta ha pasado por una serie de periodos de calentamiento y enfriamiento. Volverán las glaciaciones, así como los periodos de calentamiento extremo. Los procesos tectónicos seguirán desplazando continentes y cerrando y abriendo océanos. La caída de un asteroide gigante o la erupción de un supervolcán volverán a asestar un duro golpe a la vida en la Tierra. Muchos detalles de la historia de la Tierra son en gran parte desconocidos, cuando no completamente incognoscibles.
Pero estudiando el pasado y las leyes de la naturaleza, podemos hacernos una idea de la evolución global de nuestro planeta. Muchos científicos apoyan la hipótesis de que el futuro a largo plazo de la biosfera es una especie de imagen especular de la historia. Los distintos tipos de biosfera desaparecerán en orden inverso a su aparición. El cambio climático se está produciendo en todo el mundo. En las orillas de la bahía de Chesapeake, las mareas muestran un aumento constante de su nivel en comparación con décadas anteriores. Año tras año, el Sáhara se expande más hacia el norte, convirtiendo las antaño fértiles tierras de cultivo de Marruecos en un desierto polvoriento. El hielo de la Antártida se derrite rápidamente y se rompe. Las temperaturas medias del aire y del agua aumentan sin cesar. Todo ello refleja un proceso de calentamiento global gradual. Un proceso que la Tierra ha experimentado innumerables veces en el pasado y que seguirá experimentando en el futuro, pero que ahora se está viviendo enormemente, amplificado por la actividad humana, en un periodo de tiempo geológico relativamente corto. El calentamiento global puede ir acompañado de otros efectos, a veces paradójicos. La corriente del Golfo, una poderosa corriente oceánica que transporta agua caliente desde el Ecuador hasta el Atlántico Norte, es impulsada por grandes diferencias de temperatura entre el Ecuador y las altas latitudes. Si, como consecuencia del calentamiento global, el contraste de temperaturas disminuye, como sugieren algunos modelos climáticos, la corriente del Golfo podría debilitarse o detenerse por completo. Irónicamente, el resultado inmediato de este cambio será transformar el clima templado de las Islas Británicas y el norte de Europa, ahora calentado por la corriente del Golfo, en un clima mucho más frío. Se producirán cambios similares con otras corrientes oceánicas, por ejemplo, con la corriente procedente del Océano Índico, en el Atlántico Sur, más allá del Cuerno de África, lo que podría provocar un enfriamiento del clima templado de Sudáfrica o un cambio en el clima monzónico que proporciona a parte de Asia lluvias fértiles. Cuando los glaciares se derriten, sube el nivel del mar. Según las estimaciones más conservadoras, subirá medio metro durante el próximo siglo. El derretimiento del hielo polar en el norte reducirá el área de distribución de los animales que viven en estas regiones, como los osos polares, lo que es muy desfavorable para la conservación de la población, cuyo número ya está disminuyendo. El rápido desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos afectará negativamente a otras especies, sobre todo a las aves, que son especialmente sensibles a los cambios en las zonas estacionales de migración y alimentación. Sean cuales sean los demás efectos del calentamiento global que puedan revelarse a lo largo del próximo siglo, parece que estamos entrando en un periodo de extinción acelerada. Dada la historia de la Tierra, tales acontecimientos son habituales y, por tanto, inevitables a escala global. Entre los cambios muy lentos y los rápidos, hay procesos geológicos que suelen durar siglos o incluso milenios, como los cambios en el clima, en el nivel del mar y los ecosistemas, que pueden pasar desapercibidos durante generaciones. La principal amenaza no son los cambios en sí, sino su grado. Esto se debe a que el estado del clima, el nivel del mar o la propia existencia de los ecosistemas pueden alcanzar un nivel crítico. La aceleración de los procesos de retroalimentación positiva puede golpear nuestro mundo de formas inesperadas. Lo que suele tardar varios milenios puede ocurrir en el espacio de unas pocas décadas.
Para comprender mejor las consecuencias de un aumento rápido y brusco del clima, retrocedamos en el tiempo hasta hace 56 millones de años, para descubrir el mayor calentamiento global conocido en la Tierra hasta la fecha. Este periodo afectó considerablemente a la evolución y distribución de los mamíferos, provocando extinciones, cambios en la flora y enormes migraciones de fauna. Para que te hagas una idea, el globo terráqueo era ligeramente diferente durante el Eoceno. El Istmo de Panamá aún no conectaba América del Sur con América del Norte, lo que permitía la circulación oceánica entre el Pacífico y el Atlántico. Esta circulación significaba que la Antártida no estaba tan aislada térmicamente como hoy. El pasaje de Drake no estaba abierto en aquella época. Por tanto, la Antártida estaba unida a Sudamérica en aquella época. Esta disposición de las masas continentales, combinada con los altos niveles de CO2, explica por qué no había capas de hielo en la Tierra. Durante este periodo, las palmeras crecían en la Antártida, donde la temperatura oscilaba entre 10 y 25 grados centígrados. También se han encontrado fósiles de caimanes del género extinto Alognatusuchus en el Ártico. En los océanos, las aguas superficiales alcanzaron casi 36 grados centígrados en algunos lugares. Los estudios palinológicos demuestran la existencia, hace 55 o 50 millones de años, de un manglar alrededor del océano Ártico, en las islas de Nueva Siberia y en el delta de Mackenzie, en Canadá. El máximo térmico de la transición Paleoceno-Eoceno duró unos 20.000 años, dentro de un periodo de 6 millones de años de calentamiento gradual. El estudio del máximo térmico es importante para nuestra época, ya que es el cambio de temperatura más famoso y mejor documentado de la historia de la Tierra. Se estima que, en esta época, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó valores muy superiores a 1000 partes por millón, o ppm. Esta concentración es muy superior a la actual, de unas 415 ppm. Probablemente causado por una intensa actividad volcánica, se produjo un aumento relativamente rápido del dióxido de carbono y del metano en la atmósfera, dos gases de efecto invernadero inseparables. Este episodio provocó un calentamiento de 5 a 8 grados centígrados durante un periodo de 10.000 a 20.000 años. Durante estos acontecimientos, se liberaron al sistema océano-atmósfera entre 1.500 y 5.000 gigatoneladas de carbono en 1000 años. Esto equivale a entre 1.000 y 5.000 millones de toneladas de CO2 liberadas en la atmósfera cada año durante 1000 años. Para darte un orden de magnitud, en 2022 la actividad humana liberó 40.000 millones de toneladas de CO2. Es importante señalar que los ecosistemas terrestres y los océanos absorben aproximadamente la mitad del CO2 emitido por el ser humano cada año. Este proceso se conoce como sumidero de carbono. Esto significa que alrededor del 50% del CO2 emitido por la actividad humana permanece en la atmósfera, mientras que la otra mitad es absorbida por los océanos y la biomasa terrestre. Un estudio de 2016 basado en análisis isotópicos del carbono atrapado en carbonatos sedimentarios de este periodo sugiere que se tardó unos 4.000 años en purgar este exceso de carbono. Pero al ritmo actual de emisiones, ¿cuánto tardará la Tierra en reducir nuestro excedente de carbono? Sin duda, será un problema para el futuro de la humanidad, pero tendrá un impacto muy pequeño en la evolución futura de la Tierra. En el peor de los casos, no será el fin del mundo, será el fin de nuestro mundo.
El enfriamiento climático que comenzó en el Cenozoico, causado por la absorción de nitrógeno atmosférico por las bacterias del suelo, continuará. En consecuencia, es difícil esperar un calentamiento global significativo en los próximos 100 a 200 millones de años. El calentamiento del clima, que comenzó tras la era glacial hace 10.000 años, es muy probablemente temporal y está asociado a las fluctuaciones de la actividad magnética del Sol y a un ligero cambio orbital que acercó la Tierra al Sol durante el verano boreal. Las mediciones de paleotemperatura realizadas a partir de restos de foraminíferos planctónicos en el mar de los Sargazos durante los últimos 3.000 años confirman que el actual aumento local de las temperaturas medias se produce en el contexto de un enfriamiento general del clima. Es interesante observar que hace unos 100 millones de años la Tierra no tenía capa de hielo y las temperaturas medias rondaban los 17 grados centígrados, mientras que actualmente han bajado a 15 grados centígrados. Este ligero descenso de la temperatura provocó el inicio de una nueva edad de hielo a mediados del Cenozoico, con la formación de hielo en la Antártida, seguida de glaciaciones periódicas en los continentes de América del Norte, Europa y Asia durante el Cuaternario. Según las hipótesis de los expertos sobre la eliminación gradual del nitrógeno de la atmósfera terrestre y su enterramiento en la corteza terrestre, así como sobre el contenido de nitrógeno orgánico de las precipitaciones, en el futuro debería continuar un lento enfriamiento del clima a pesar del aumento de la actividad solar. Este enfriamiento gradual conducirá finalmente a un nuevo estado de equilibrio con un clima más frío. Sin embargo, este nuevo nivel climático, influido por el metabolismo de los microorganismos que descomponen el nitrógeno, puede no ser muy propicio para la prosperidad de las formas de vida complejas en la Tierra. Por eso, cuando la nueva edad de hielo se produzca en el hemisferio norte, podría ser especialmente grave. En un futuro previsible, el factor más importante que determina el aspecto de los continentes de la Tierra es el hielo. Durante cientos de miles de años, la profundidad de los océanos dependió en gran medida del volumen total de agua congelada en la Tierra, incluidos los casquetes polares de las montañas, los glaciares y las capas de hielo continentales. La ecuación es sencilla. Cuanto mayor sea el volumen de agua congelada en la Tierra, menor será el nivel de agua en el océano. El pasado es la clave para predecir el futuro. Pero, ¿cómo sabemos qué profundidad tenían los antiguos océanos? Las observaciones por satélite del nivel del mar, aunque increíblemente precisas, se han limitado a las 2 últimas décadas. Las mediciones del nivel del mar mediante medidores de nivel, aunque menos precisas y sujetas a variaciones locales, se han recogido a lo largo del último siglo y medio. Los geólogos costeros utilizan la cartografía de rasgos de localización para estudiar las zonas costeras. Por ejemplo, examinan antiguas líneas de costa como terrazas costeras elevadas, que pueden identificarse a partir de depósitos sedimentarios marinos costeros que datan de decenas de miles de años. Estas zonas elevadas pueden indicar periodos pasados de aumento del nivel del mar. Las posiciones relativas de los corales fósiles, que generalmente crecen en la plataforma oceánica poco profunda calentada por el Sol, podrían ampliar nuestra historia de acontecimientos pasados. Pero este registro se modificará porque estas formaciones geológicas se elevan, hunden e inclinan esporádicamente. Un indicador menos obvio del nivel del mar que ha atraído la atención de muchos expertos son los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno en las pequeñas conchas de los moluscos marinos.
Gracias a su capacidad para reaccionar a los cambios de temperatura, los isótopos de oxígeno proporcionan la clave para descifrar el volumen de la cubierta de hielo terrestre en el pasado y, en consecuencia, los cambios del nivel de agua en el océano antiguo. Pero la relación entre la cantidad de hielo y los isótopos de oxígeno es delicada. Se cree que el isótopo más abundante del oxígeno, que representa el 99,8% del oxígeno del aire que respiramos, es el oxígeno ligero 16, con 8 protones y 8 neutrones. Un átomo de oxígeno de cada 500 es oxígeno pesado 18, 8 protones y 10 neutrones. Esto significa que una molécula de agua de cada 500 en el océano es más pesada de lo normal. Cuando los rayos del sol calientan el océano, el agua que contiene los isótopos más ligeros del oxígeno 16 se evapora más rápidamente que el oxígeno 18, por lo que el peso del agua en las nubes de baja latitud es más ligero que en el propio océano. A medida que las nubes se desplazan inevitablemente hacia los polos, el oxígeno de las moléculas de agua que las componen se vuelve mucho más ligero que en el agua del mar. Cuando las precipitaciones caen sobre los glaciares polares y las capas de hielo, los isótopos más ligeros se solidifican en el hielo y el agua de mar se vuelve aún más pesada. Durante los periodos de enfriamiento intenso en nuestro planeta, cuando más del 5% del agua de la Tierra se convierte en hielo, el agua del mar se satura especialmente de oxígeno 18 pesado. Durante los periodos de calentamiento global y retroceso de los glaciares, el nivel de oxígeno 18 en el agua de mar disminuye. Así pues, las mediciones cuidadosas de las proporciones de isótopos de oxígeno en los sedimentos costeros pueden proporcionar una visión retrospectiva de los cambios en el volumen de hielo superficial. Esto es exactamente lo que lleva décadas haciendo un equipo de geólogos de la Universidad de Rutgers, estudiando las gruesas capas de sedimentos marinos que cubren la costa de Nueva Jersey. Estos depósitos, testigos de la historia geológica de los últimos 100.000 años, están saturados de caparazones de organismos fósiles microscópicos llamados foraminíferos. Cada diminuto foraminífero almacena isótopos de oxígeno en su composición en la misma proporción en que lo hacía el océano cuando creció el organismo. La medición capa por capa de los isótopos de oxígeno en los sedimentos costeros de Nueva Jersey proporciona una forma sencilla y precisa de estimar la cantidad de hielo durante un periodo determinado. En el pasado geológico reciente, la capa de hielo ha alternado entre la contracción y la expansión, con grandes fluctuaciones correspondientes al nivel del mar cada pocos miles de años. En el apogeo de las glaciaciones, más del 5% del volumen de agua de nuestro planeta se transformó en hielo, lo que redujo el nivel del mar en unos 100 metros con respecto al actual. Se cree que hace unos 20.000 años, durante uno de estos periodos de aguas bajas, se formó un istmo de tierra a través del estrecho de Bering entre Asia y Norteamérica. Por este puente hacia el Nuevo Mundo emigraron los humanos y otros mamíferos. Al mismo tiempo, el Canal de la Mancha no existía y un valle seco se extendía entre las islas británicas y Francia. Durante los periodos de calentamiento global, cuando los glaciares prácticamente desaparecieron y los casquetes de nieve se adelgazaron en las cumbres de las montañas, el nivel del mar subió unos 100 metros por encima, sumergiendo cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio costero en todo el planeta. Los investigadores han calculado más de 100 ciclos de avance y retroceso de los glaciares en los últimos 9 millones de años, y al menos una docena de ellos se han producido en el último millón de años,
con un alcance de estas frenéticas fluctuaciones del nivel del mar que alcanza los 180 metros. Estos ciclos pueden diferir ligeramente entre sí, pero los acontecimientos se producen con una periodicidad evidente y se asocian a los llamados ciclos de Milankovitch, llamados así por el astrónomo y geofísico serbio Milutin Milanković, que los descubrió hace aproximadamente un siglo. Descubrió que cambios bien conocidos en los parámetros del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, incluida la inclinación del eje terrestre, la excentricidad de su órbita elíptica y un ligero bamboleo de su propio eje de rotación, provocan cambios periódicos en el clima a intervalos de 20.000 a 100.000 años. Estos cambios afectan al flujo de energía solar que llega a la Tierra. ¿Qué le espera a nuestro planeta en los próximos 50.000 años? No hay duda de que el nivel del mar seguirá fluctuando bruscamente, con periodos de descenso y ascenso. Es probable que en los próximos 20.000 años aumenten las capas de hielo de las cumbres, los glaciares sigan creciendo y el nivel del mar descienda al menos 60 metros. Este nivel se ha observado al menos 8 veces en el último millón de años. Esto tendrá un fuerte efecto en los bordes de las costas continentales. La costa este de Estados Unidos se extenderá varios kilómetros hacia el este, al quedar expuesto el talud continental poco profundo. Todos los puertos principales de la costa este, de Boston a Miami, se convertirán en mesetas interiores secas. Alaska quedará unida a Rusia por un nuevo istmo cubierto de hielo, y las islas británicas podrían volver a formar parte de la Europa continental. La abundante pesca a lo largo de las plataformas continentales se convertirá en parte integrante de la Tierra. En cuanto al nivel del mar, aunque descienda, volverá a subir varios miles de años después. Vista desde el cielo, dentro de 1 millón de años la Tierra no cambiará tanto. Por supuesto, los continentes se desplazarán, pero no más de 45 a 60 kilómetros de sus ubicaciones actuales. El Sol seguirá brillando, saliendo cada 24 horas, y la Luna orbitará alrededor de la Tierra en aproximadamente un mes. Pero algunas cosas cambiarán fundamentalmente. En muchas partes del mundo, procesos geológicos irreversibles están transformando el paisaje. Los contornos vulnerables de las costas oceánicas cambiarán de forma especialmente significativa. Un volcán submarino activo frente a la costa sureste de la mayor de las islas Hawái ya se ha elevado 3.000 metros sobre el fondo oceánico y crece cada año. Dentro de 1 millón de años, surgirá de las olas del océano una nueva isla, ya bautizada como Loihi. Al mismo tiempo, las islas volcánicas extinguidas del noroeste, como Maui, Oahu y Kauai, se encogerán bajo la influencia del viento y de las olas del océano, respectivamente. Por lo que respecta a las olas, los que estudian las rocas para futuros cambios concluyen que el factor más activo en el cambio de la geografía de la Tierra será el avance y retroceso del océano. Un cambio en el ritmo del vulcanismo de las grietas tardará muchísimo tiempo en afectar a esta geografía, dependiendo de cuánta lava se haya solidificado en el fondo oceánico. El nivel del mar puede descender significativamente durante las pausas en la actividad volcánica, cuando las rocas del fondo se enfrían y se calman. Los científicos creen que esto es lo que causó el brusco descenso del nivel del mar justo antes de la extinción mesozoica. La presencia o ausencia de grandes mares interiores como el Mediterráneo, así como la reunión y desintegración de los continentes, provocaron grandes cambios en el tamaño de las zonas costeras de la plataforma. Para imaginar el mundo dentro de unos cientos de millones de años,
tenemos que mirar al pasado en busca de pistas para comprender el futuro. Los procesos tectónicos globales seguirán desempeñando un papel importante en el cambio de la faz del planeta. En la actualidad, los continentes están separados entre sí. Inmensos océanos separan América, Eurasia, África, Australia y la Antártida. Pero estas inmensas extensiones de tierra están en constante movimiento y su velocidad es de unos 2 a 5 centímetros al año, es decir, unos 1.500 kilómetros en 60 millones de años. Podemos establecer vectores bastante precisos de este movimiento para cada continente, estudiando la edad de los basaltos del fondo oceánico. El basalto próximo a las dorsales oceánicas medias es bastante joven, de no más de unos pocos millones de años. En cambio, la edad del basalto cerca de los márgenes continentales en las zonas de subducción puede superar los 200 millones de años. Es fácil tener en cuenta todos estos datos de edad sobre la composición del fondo oceánico, rebobinar la cinta de la tectónica global a lo largo del tiempo y hacerse una idea de la movilidad geográfica de los continentes de la Tierra en los últimos 200 millones de años. A partir de esta información, también es posible proyectar el movimiento de las placas continentales con 100 millones de años de antelación. Dadas las trayectorias actuales de este movimiento a través del planeta, parece que todos los continentes se dirigen hacia la próxima colisión. Dentro de 250 millones de años, la mayor parte de la masa terrestre se convertirá de nuevo en un supercontinente gigante. Sin embargo, la estructura exacta del futuro supercontinente sigue siendo objeto de controversia científica. Es posible tener en cuenta los movimientos actuales de los continentes y predecir su trayectoria en los próximos 10 o 20 millones de años. El océano Atlántico se ampliará varios cientos de kilómetros, mientras que el océano Pacífico se reducirá aproximadamente la misma distancia. Australia se desplazará hacia el norte, hacia el sur de Asia, y la Antártida se alejará ligeramente del polo sur, hacia el sur de Asia. África se desplazará lentamente hacia el norte a través del mar Mediterráneo. Dentro de unas decenas de millones de años, África chocará con el sur de Europa, cerrando el mar Mediterráneo y construyendo una cordillera del tamaño del Himalaya en el lugar de la colisión. Así que el mapa del mundo, dentro de 20 millones de años, nos resultará un poco familiar. Al modelar un mapa del mundo dentro de 100 millones de años, la mayoría de los investigadores identifican rasgos geográficos comunes. Por ejemplo, coinciden en que el océano Atlántico superará el tamaño del océano Pacífico y se convertirá en la mayor cuenca de agua de la Tierra. Según la teoría de la extraversión, el océano Atlántico seguirá abriéndose y las Américas acabarán chocando con Asia, Australia y Antártida. En las etapas finales de este ensamblaje de supercontinentes, Norteamérica cerrará el océano Pacífico por el este y colisionará con Japón, y Sudamérica girará en el sentido de las agujas del reloj desde el sureste, uniéndose a la parte ecuatorial de la Antártida. Todas estas partes se combinarán sorprendentemente entre sí. Así que el nuevo supercontinente será un continente único, que se extenderá de este a oeste a lo largo del Ecuador. El modelo de extraversión sostiene principalmente que las grandes células de convección del manto, situadas bajo las placas tectónicas, permanecerán inalteradas en su forma actual. En cambio, el enfoque alternativo, conocido como introversión, adopta el punto de vista opuesto, refiriéndose a ciclos pasados de cierre y apertura del océano Atlántico. Hoy en día,
las dos teorías de los supercontinentes, extraversión e introversión, siguen siendo populares. Sea cual sea el resultado de este debate, todo el mundo está de acuerdo en que, aunque dentro de 250 millones de años la geografía de la Tierra cambiará significativamente, seguirá reflejando el pasado. Según ciertas simulaciones, dentro de unos 200 millones de años, la temperatura media de la Tierra debería descender ligeramente por debajo de los 12 grados. Al mismo tiempo, el nivel global del mar descenderá unos 200 metros. En esta configuración, las condiciones para el desarrollo de la vida compleja seguirán siendo perfectamente favorables en las latitudes bajas y medias. Solo al cabo de unos 400 millones de años, la temperatura media en la superficie de la Tierra descenderá a unos 10 grados centígrados y el nivel de los océanos bajará más de 500 metros desde su posición actual. En esta situación, todos los continentes, de norte a sur, incluso en latitudes moderadas, estarán cubiertos de glaciares, y las regiones montañosas de latitudes ecuatoriales también se congelarán. Sin embargo, esta ola de frío no será permanente. Al cabo de otros 200 a 300 millones de años, debería establecerse un equilibrio entre la disminución de la temperatura debida a la eliminación bacteriana del nitrógeno de la atmósfera y el aumento de la luminosidad del Sol. La reunión temporal de los continentes alrededor del ecuador mitigará el impacto de las glaciaciones y moderará los cambios en el nivel del mar. Donde choquen los continentes, se elevarán las cordilleras, cambiarán el clima y la vegetación y fluctuarán los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. Estos cambios se repetirán a lo largo de la historia de la Tierra. Un estallido de rayos gamma o supernova enorme se producirá a menos de 6.500 años luz de la Tierra, dentro de 500 a 600 millones de años. Los estallidos de rayos gamma son fenómenos enigmáticos que parecen ser las explosiones más intensas y energéticas del universo, y los astrónomos suponen que están relacionados con supernovas extremadamente potentes. Afortunadamente, aún no hemos observado una explosión de rayos gamma lo suficientemente cerca de nosotros como para comprender plenamente lo que ocurre. Hasta ahora, las explosiones de rayos gamma solo se han detectado en otras galaxias. Pero si un acontecimiento de este tipo se produjera cerca de nosotros a escala cosmológica, como ocurre dentro de unos 500 millones de años, a menos de 6.500 años luz de la Tierra, podría provocar una extinción masiva. Una explosión de rayos gamma dirigida en nuestra dirección, de solo 10 segundos de duración, podría destruir al menos la mitad de la capa de ozono de la Tierra. El agotamiento del ozono a gran escala podría tener consecuencias devastadoras para las cadenas alimentarias, provocando la muerte de muchas especies. Una explosión de rayos gamma acabaría con las formas de vida de la superficie de la Tierra y de las capas superiores del océano, que actualmente suministran cantidades importantes de oxígeno a nuestra atmósfera. Resulta que los rayos gamma también descomponen el oxígeno y el nitrógeno presentes en la atmósfera. Estos gases se transformarían en dióxido de nitrógeno, más conocido como smog. Esto envolvería al Sol sobre zonas muy contaminadas. Si este smog cubriera toda la Tierra, bloquearía la luz solar y desencadenaría una edad de hielo global. Debido a las fuerzas de marea, la Luna se ha alejado más de 20.000 kilómetros de la Tierra. Incluso en los casos más favorables, el disco lunar ya no puede cubrir completamente el del Sol.
dentro de 600 millones de años, todos los eclipses serán anulares. El destino de la Tierra está íntimamente ligado al del Sol, que, como otras estrellas, no puede brillar eternamente. 50 millones de años después de la formación del Sol, nuestra estrella se convirtió en una estrella de la secuencia principal. Desde entonces, su luminosidad ha aumentado de forma casi lineal, incrementándose en torno a un 1% cada 110 millones de años. Dentro de 600 millones de años, nuestro Sol sufrirá una transformación gradual que provocará un aumento progresivo de su luminosidad y calor. Este aumento de la luminosidad del Sol tendrá un impacto significativo en nuestro planeta, dando lugar a un aumento de la radiación solar que llega a la Tierra. Este aumento repercutirá en los minerales de silicato presentes en el planeta, provocando una mayor alteración de estos minerales. Esto, a su vez, afectará al ciclo carbonato-silicato, que es un proceso geoquímico que implica la interacción entre el carbonato y el silicato. El aumento de la meteorización de las rocas superficiales atrapa el dióxido de carbono en el suelo en forma de carbonato. A medida que el agua se evapora de la superficie de la Tierra, las rocas se endurecen, lo que provoca una ralentización de la tectónica de placas, que finalmente se detiene cuando los océanos se evaporan por completo, al haber menos vulcanismo para reciclar el carbono en la atmósfera terrestre. Los niveles de dióxido de carbono empiezan a descender. Durante cientos de millones de años, la Tierra ha experimentado un periodo de frío intenso, con una temperatura media de la superficie de unos 10 grados centígrados. Pero ahora, el creciente brillo del Sol está provocando un aumento de la temperatura de la Tierra, generando una serie de problemas. Los primeros signos perjudiciales aparecerán dentro de 600 millones de años, pero solo cuando la temperatura media alcance los 47 grados centígrados. Cuando la luminosidad del Sol sea un 10% mayor que la actual, dentro de 1.100 millones de años, la situación se volverá crítica. A partir de ese momento, la Tierra empezará a perder agua progresivamente, lo que provocará un cambio en su atmósfera que la llevará a convertirse en un invernadero húmedo, debido a la evaporación masiva del agua superficial. En este punto, la cantidad de agua en la estratosfera debería aumentar. Estas moléculas de agua serán descompuestas por la radiación ultravioleta del Sol mediante el proceso de fotodisociación. Como resultado, el hidrógeno escapará de la atmósfera. El principal resultado debería ser la desaparición de los océanos en unos 1.100 millones de años. Este vapor de agua, elevado en la estratosfera, sufrirá una descomposición química, separándose en oxígeno e hidrógeno. Será entonces cuando se produzcan cambios importantes. Las temperaturas más altas harán que los océanos absorban más dióxido de carbono, un gas esencial para la vida vegetal. Esta absorción reducirá la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, provocando un desequilibrio en el ciclo vital de las plantas. Se estima que el planeta podrá albergar vida altamente organizada durante otros 600 millones de años a partir de ahora, ya que las previsiones actuales indican que, después de este periodo, la creciente luminosidad del Sol tendrá un impacto significativo en la biosfera. Por tanto, el escenario que se perfila es preocupante, porque la Tierra no solo perderá gradualmente su preciada agua, sino que también perderá gases vitales para el desarrollo de las plantas. Estos elementos combinados amenazan el delicado equilibrio de nuestro ecosistema.
Las altas temperaturas previstas para el futuro harían que los océanos absorbieran más dióxido de carbono, lo que perturbaría los procesos biológicos esenciales para la vida de las plantas, acelerando los problemas relacionados con la pérdida de agua y la degradación de nuestra atmósfera. Nos acercamos al límite de compensación del dióxido de carbono de la Tierra, un punto crítico en el que el equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno se hace insostenible para la fotosíntesis. Dentro de unos 600 millones de años, el nivel de dióxido de carbono será inferior al necesario para mantener la fijación del carbono C3 por fotosíntesis que utilizan los árboles. Algunas plantas que utilizan la fijación del carbono C4 pueden sobrevivir a concentraciones de dióxido de carbono tan bajas como 10 ppm. Actualmente, el 99% de las plantas utilizan la fotosíntesis C3. Su capacidad para convertir la luz solar en energía está disminuyendo gradualmente, lo que provoca un descenso generalizado de la biomasa vegetal. Si los niveles atmosféricos de CO2 descienden, la supervivencia de las plantas embriofíticas se hace difícil, ya que necesitan una concentración mínima de unas 10 ppm de CO2 atmosférico. Es muy probable que la evolución de los organismos vivos permita a un cierto número de organismos adaptarse a estas condiciones utilizando un mecanismo fotosintético de adquisición de carbono más eficaz. Cuando los niveles caen por debajo de este valor, las plantas complejas empiezan a morir, lo que provoca una reducción de la producción de oxígeno. Esta disminución, combinada con el consumo continuado por parte de la biota y la oxidación del querógeno, que es el carbono orgánico de las rocas sedimentarias, conduce a una reducción gradual del oxígeno atmosférico, hasta llegar a cero en unos pocos millones de años. Los investigadores estiman que las plantas que utilizan el proceso de fotosíntesis C3 para fijar el dióxido de carbono atmosférico deberían desaparecer en 600 millones de años, y las plantas C4 en 840 millones de años, a más tardar, debido a la pérdida de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta desaparición masiva de plantas tendría consecuencias devastadoras para todos los seres vivos tal como los conocemos hoy. Las plantas están en la base de la cadena alimentaria, proporcionando alimento y energía a los herbívoros. Su disminución significa menos recursos alimenticios para los herbívoros, que a su vez sufren consecuencias perjudiciales. Sus poblaciones empiezan a disminuir, alterando el equilibrio de los ecosistemas. Sin plantas que produzcan oxígeno mediante la fotosíntesis, los animales se enfrentarían a una situación desastrosa. Los grandes animales endotérmicos, como los mamíferos y las aves, serían probablemente los primeros en desaparecer debido a sus mayores necesidades de oxígeno, en comparación con los animales endotérmicos y ectotermos, más pequeños. A medida que disminuyan los niveles de oxígeno atmosférico y aumenten las temperaturas, los mamíferos placentarios serán especialmente vulnerables. No solo tienen mayores necesidades de oxígeno que los mamíferos no placentarios, sino que el desarrollo embrionario también es muy sensible al calor excesivo. Los grandes mamíferos herbívoros sufrirán una reducción de los recursos alimentarios al disminuir la disponibilidad de plantas. Los mamíferos pequeños se verían algo menos afectados debido a sus menores necesidades de oxígeno y a su relación superficie-volumen, que facilita la disipación de calor. Los mamíferos placentarios tienen temperaturas corporales más elevadas que los marsupiales y los monotremas, lo que los hace potencialmente más sensibles a los aumentos de temperatura. Las aves pueden estar mejor adaptadas a la supervivencia que los mamíferos más grandes,
ya que su tamaño generalmente menor significa que necesitan menos oxígeno. Además, las aves migratorias en particular estarían mejor equipadas que los animales de tamaño similar, gracias a su capacidad para recorrer largas distancias en busca de refugios más frescos. No obstante, el número de estos refugios disminuiría a medida que las temperaturas siguieran aumentando. Estos refugios también se encontrarían probablemente a mayor altitud, donde habría menos superficie terrestre disponible, lo que limitaría el tamaño de las poblaciones a medida que las especies migraran a altitudes más elevadas. Los vertebrados ectotérmicos, como los peces, los anfibios y los reptiles, podrían sobrevivir más tiempo que los animales endotérmicos en este escenario, gracias a su mayor tolerancia al calor y a unas necesidades de oxígeno generalmente menores. Sin embargo, la menor disponibilidad de agua haría que algunas especies de anfibios fueran más vulnerables en un entorno así. Las especies de peces también estarían en peligro, aunque en esta fase todavía no se estaría produciendo una evaporación rápida de los océanos. Las especies marinas podrían tener una mayor capacidad de supervivencia que las de agua dulce, debido al mayor volumen de agua oceánica en comparación con el agua dulce. En cuanto a los ectotermos, la temperatura ambiente influye en su tasa metabólica. Un aumento de la temperatura ambiente provocaría un aumento de la tasa metabólica y, por tanto, una mayor necesidad de alimento. Como resultado, las especies supervivientes podrían verse expuestas a la hambruna. Las especies de reptiles cuya determinación del sexo depende de la temperatura serían más sensibles al aumento de las temperaturas. Los invertebrados podrían ser los últimos animales de la Tierra antes de que desaparezcan todas las especies animales. Algunos insectos, como los escarabajos, pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 56 grados. En general, la vida terrestre sería inicialmente más vulnerable que la marina debido a los efectos reguladores de la temperatura del agua. Sin embargo, la pérdida de vegetación terrestre provocaría una reducción de los nutrientes que llegan a los océanos. Las comunidades aisladas en los ecosistemas marinos, como las poblaciones animales que viven cerca de los respiraderos volcánicos, probablemente sobrevivirían más tiempo. Dependiendo de la vida media del oxígeno en la atmósfera, la vida animal podría persistir hasta 100 millones de años después de la desaparición de las plantas. Algunas cianobacterias y fitoplancton podrían sobrevivir sin plantas, ya que son capaces de tolerar niveles de dióxido de carbono tan bajos como 1 parte por millón. Podrían persistir hasta que la atmósfera se quedara demasiado vacía de dióxido de carbono para permitir cualquier forma de fotosíntesis. En un estudio, los investigadores afirmaron que una forma específica de vida animal podría persistir incluso después de que hubiera desaparecido la mayor parte de la vida vegetal de la Tierra. Utilizaron pruebas fósiles del esquisto de Burgess, en la Columbia Británica, Canadá, para estudiar el clima de la explosión cámbrica y lo utilizaron para predecir el clima futuro, cuando las temperaturas globales aumentarían debido al calentamiento del Sol y a la disminución de los niveles de oxígeno, lo que conduciría a la extinción final de la vida animal. Inicialmente, esperaban que persistieran ciertos insectos, lagartos, aves y pequeños mamíferos, así como la vida marina. Sin embargo, sin un suministro continuo de oxígeno procedente de la vida vegetal, estimaron que los animales probablemente morirían asfixiados. Aunque quedara suficiente oxígeno en la atmósfera gracias a la persistencia de algunas formas de fotosíntesis, el aumento constante de las temperaturas globales provocaría una pérdida gradual de biodiversidad. A medida que las temperaturas sigan subiendo, los últimos animales se verán obligados a trasladarse a las regiones polares o incluso bajo tierra.
estarían activos principalmente durante los periodos de noche polar y entrarían en aestivación durante los periodos de día polar debido al intenso calor. Gran parte de la superficie de la Tierra se convertiría en un árido desierto y la vida se concentraría principalmente en los océanos. Sin embargo, debido a la disminución del aporte de materia orgánica desde la Tierra y a la reducción del oxígeno disuelto, la vida marina también desaparecería, siguiendo un patrón similar al de la superficie terrestre. Este proceso comenzaría con la pérdida de especies de agua dulce y terminaría con los invertebrados, sobre todo los que no dependen de plantas vivas, como las termitas, o los que se encuentran cerca de fuentes hidrotermales, como los gusanos del género Riftia. Sin CO2, la fotosíntesis ya no puede tener lugar. Sin vida vegetal que recicle el oxígeno de vuelta a la atmósfera, el oxígeno libre y la capa de ozono desaparecerán de la atmósfera, permitiendo que niveles intensos de luz ultravioleta mortal lleguen a la superficie. Como consecuencia de estos procesos, las formas de vida multicelulares podrían extinguirse en unos 800 millones de años, y las eucariotas en 1.300 millones de años, quedando solo las procariotas. Para satisfacer las necesidades energéticas del Sol, las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en su núcleo necesitan convertir unas 500 toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. El principal efecto de esta alquimia es la reducción progresiva de partículas, ya que se necesitan 4 núcleos de hidrógeno para obtener un núcleo de helio. Cuanto menor es la densidad de partículas, más comprime la gravedad del núcleo. Mayor es la temperatura, mayor es la eficacia de los ciclos de fusión y más energía libera el Sol. Por eso la luminosidad del Sol aumenta con el paso del tiempo. Acompañada de un efecto invernadero eficaz, la Tierra ha mantenido una temperatura estable, aparte de algunos periodos de glaciación que han permitido la evolución de la vida en su superficie. Durante cientos de millones de años, la Tierra no ha experimentado ningún cambio significativo en su masa oceánica, lo que se debe al casi equilibrio de la entrada y la salida de agua del manto. Para mantener el agua en estado líquido en nuestro planeta, es esencial establecer un equilibrio entre la energía solar absorbida y la emitida, que permita mantener temperaturas adecuadas. Este equilibrio es crucial para la supervivencia de la vida tal como la conocemos. Cuando aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, como ocurre actualmente, se produce un nuevo equilibrio energético en el que el efecto invernadero crea un manto adicional, provocando el calentamiento de la superficie. La Tierra tiene un mecanismo regulador integrado llamado ciclo carbonato-silicato, que controla la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera para mantener un clima estable. Por desgracia, este ciclo funciona en una escala temporal de alrededor de 1 millón de años, lo que lo hace demasiado lento para ser una solución eficaz al problema actual del calentamiento global al que nos enfrentamos los humanos. Progresivamente, incluso durante el actual periodo de calma de la combustión del hidrógeno, el Sol aumenta inexorablemente de temperatura. Hace unos 4.500 millones de años, en sus inicios, su luminosidad era equivalente al 70% de la actual. En el momento del gran acontecimiento del oxígeno, hace unos 2.400 millones de años, su luminosidad ya había alcanzado el 85% de la actual. Durante los próximos 1.000 millones de años, el Sol seguirá produciendo energía nuclear mediante la conversión de hidrógeno en helio. Esto es lo que hacen casi todas las estrellas
la mayor parte del tiempo. A medida que el Sol convierte hidrógeno en helio en su núcleo, aumenta el peso molecular medio, lo que provoca un aumento de la temperatura del núcleo y de la velocidad de la reacción de fusión, conocida como cadena protón-protón. Esto conduce gradualmente a un aumento de la liberación de energía de la estrella. Como resultado, el Sol brillará aún más. Cuando aumenta la cantidad de energía entrante, esto también puede contribuir al calentamiento global. Esto es precisamente lo que ocurre cuando la luminosidad del Sol aumenta gradualmente. Aunque el clima de la Tierra puede experimentar variaciones a corto plazo debidas a las estaciones, a cambios en la composición atmosférica como la adición de gases de efecto invernadero producidos por el hombre, así como a factores como el polvo volcánico y los ciclos de Milankovitch, la superficie terrestre experimenta un calentamiento lento, pero constante, debido al aumento de la luminosidad solar. A lo largo de un periodo de tiempo, quizás incluso de varios cientos de millones de años, la retroalimentación de la Tierra podrá mitigar este efecto. Cuanto mayor es la energía térmica, más intensa es la evaporación. De ahí el aumento de la nubosidad, que contribuye a reflejar la mayor parte de la luz solar de vuelta al espacio. El aumento de la energía térmica implica una meteorización más rápida de las rocas, una mayor absorción de dióxido de carbono y unos niveles más bajos de gases de efecto invernadero. De este modo, las retroalimentaciones negativas preservarán las condiciones para sostener la vida en la Tierra durante bastante tiempo. En un momento dado, la atmósfera terrestre alcanzará un umbral en el que ya no podrá mantener un equilibrio energético estable, lo que provocará una amplificación del efecto invernadero. Este fenómeno se compara a menudo con un invernadero desbocado, que se caracteriza por una retroalimentación positiva. Cuando la superficie del planeta se calienta, se produce un aumento de la evaporación del agua de la atmósfera. El agua es un potente gas de efecto invernadero, que refuerza el efecto invernadero y provoca un mayor calentamiento de la superficie del planeta. La vida celular puede persistir en estas condiciones durante varios millones de años. Sin embargo, llegará inevitablemente el momento crítico, cuando el efecto invernadero se vuelva incontrolable, calentando la superficie de la Tierra hasta el punto de que los océanos alcancen un estado de evaporación total. A pesar del aumento de la cantidad de vapor de agua cerca de la superficie de la Tierra, ya no habrá océano líquido. Después, bastarán unos cientos de millones de años para que los océanos se evaporen, transformando la atmósfera en un charco interminable de vapor. Cuando la radiación ultravioleta interactúa con el gas atmosférico, puede provocar un calentamiento adicional del gas, lo que significa que se transfiere más calor al agua atmosférica durante la interacción con el ultravioleta extremo. Como resultado, el agua absorbe más energía y se calienta más rápidamente. Esto provoca un aumento de la evaporación del agua y, en consecuencia, una pérdida más rápida de agua de la superficie de la Tierra. Otra forma de explicar esto es utilizar el concepto de zona habitable, que se refiere a la región orbital alrededor de una estrella en la que un planeta puede mantener agua líquida, siempre que tenga una atmósfera adecuada. En la actualidad, el borde interior de la zona habitable del Sol es aproximadamente el 95% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Nuestro planeta quedará entonces completamente desprovisto de vida, pero el verdadero apocalipsis vendrá después.
A medida que aumente la luminosidad del Sol, el borde interior de la zona habitable se alejará gradualmente. Es difícil determinar con precisión cuándo el borde interior de la zona habitable alcanzará la órbita de la Tierra, pero se calcula que será dentro de unos 1000 millones de años. Es posible que algunos extremófilos sigan viviendo en refugios situados en latitudes más altas o en las profundidades del subsuelo, pero solo serán restos efímeros de una biosfera antaño exuberante, una situación que podría recordar la atractiva simetría de los inicios de la vida en la Tierra. Es muy probable que la Tierra siga el destino de Venus, convirtiéndose en un mundo caliente y estéril. Como la zona habitable de nuestro Sol se ha desplazado hacia el exterior del sistema solar, Marte se encuentra ahora en esta zona. Es posible que la temperatura de la superficie de Marte aumente gradualmente. El dióxido de carbono y el agua actualmente congelados bajo el suelo marciano se liberarán a la atmósfera, creando un efecto invernadero. Esto calentará el planeta hasta que alcance condiciones comparables a las de la Tierra actual, ofreciendo potencialmente una nueva isla para la vida. Según los modelos informáticos, la presencia de la Luna parece estabilizar la oblicuidad de la Tierra, ayudando a evitar cambios climáticos drásticos. Esta debilidad se debe a que la Luna acelera el movimiento de precesión del eje de rotación de la Tierra, evitando así las resonancias entre la precesión de la rotación y la precesión del plano orbital del planeta. La aceleración de las mareas provocada por la Luna ralentiza la rotación terrestre y aumenta la distancia entre la Tierra y la Luna. A medida que el semieje mayor de la órbita de la Luna siga aumentando, este efecto estabilizador disminuirá. En algún momento, es probable que las perturbaciones provoquen variaciones caóticas en la oblicuidad de la Tierra, y el eje de inclinación podría inclinarse hasta ángulos de 90 grados en relación con el plano de la órbita. Se estima que esto ocurrirá entre 1.500 y 4.500 millones de años. Una oblicuidad elevada probablemente provocaría cambios climáticos drásticos y podría comprometer la habitabilidad del planeta. Cuando la inclinación axial de la Tierra supera los 54 grados, la insolación anual en el ecuador es menor que en los polos. Es posible que el planeta mantenga una oblicuidad de 60 a 90 grados durante periodos de hasta 10 millones de años. Las consecuencias probables son que la evaporación de los océanos, la tectónica de placas y todo el ciclo del carbono llegarán a su fin. Esto podría ocurrir dentro de unos 2.000 o 3.000 millones de años, cuando la dinamo magnética del planeta podría dejar de funcionar, provocando la descomposición de la magnetosfera. Esto provocaría una pérdida acelerada de elementos volátiles de la atmósfera exterior. Dentro de 2.800 millones de años, la temperatura de la superficie de la Tierra, incluso en los polos, alcanzará una media de 147 grados centígrados. La vida se reducirá a colonias unicelulares en microambientes aislados y dispersos, como cuevas subterráneas, y se extinguirá en todos los demás lugares. Cada segundo, el Sol emite un viento solar en dirección a nuestro planeta, que corresponde a un flujo de 1 millón de toneladas de protones y electrones. Estas partículas son frenadas en seco por los cinturones de Van Allen, el campo magnético de la Tierra. Se extiende a lo largo de 70.000 kilómetros y se origina en el núcleo de la Tierra, formado por hierro y níquel. El núcleo está formado por una parte sólida, la semilla, y una capa líquida de 2.000 kilómetros de espesor.
La agitación ininterrumpida de la capa de metal líquido conduce a la formación del campo magnético. En la actualidad, el radio del núcleo interno aumenta a un ritmo medio de unos 0,5 milímetros al año, a expensas del núcleo externo. Prácticamente toda la energía necesaria para alimentar la dinamo procede del núcleo interno. Se prevé que, dentro de 3.000 millones de años, el núcleo interno absorberá la mayor parte, si no la totalidad, del núcleo externo, lo que dará lugar a un núcleo casi totalmente solidificado, compuesto principalmente de hierro y otros elementos pesados. La envoltura líquida restante estará formada principalmente por elementos más ligeros, que sufrirán menos mezcla. La dinámica de las placas tectónicas se genera por la transferencia de calor del núcleo de la Tierra a la superficie. Esta transferencia de calor tiene lugar a través del manto por convección, a veces combinada con conducción térmica. Cuando los penachos de calor alcanzan la corteza, liberan su calor y son empujados por nuevos penachos calientes. Este movimiento horizontal en el manto superior es la fuerza motriz del movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, a medida que la Tierra se enfría con el tiempo, el núcleo externo líquido se solidifica gradualmente. Esta solidificación reduce la convección en el manto, limitando la fuerza disponible para mover las placas. Finalmente, al cabo de unos 3.000 millones de años, la convección cesará por completo, poniendo fin al movimiento de las placas tectónicas. Si la tectónica de placas cesa en algún momento, el interior de la Tierra se enfriará con menos eficacia, ralentizando o incluso deteniendo el crecimiento del núcleo interno. En ambos casos, esto podría provocar la pérdida de la dinamo magnética. Sin una dinamo funcional, el campo magnético de la Tierra se debilitará rápidamente en un periodo geológicamente corto de unos 10.000 años. La desaparición de la magnetosfera provocará una mayor erosión de los elementos ligeros, sobre todo el hidrógeno, de la atmósfera terrestre al espacio, creando unas condiciones menos propicias para la vida. Dentro de unos 4.000 millones de años, el aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra provocará un efecto invernadero incontrolable, creando condiciones aún más extremas que las actuales en Venus. Esto calentará la atmósfera y elevará la temperatura de la superficie por encima de los 500 grados centígrados, lo bastante como para fundir la superficie del planeta en algunos lugares. No obstante, gran parte de la atmósfera se conservará hasta que el Sol entre en su fase de gigante roja. En ese momento, las biofirmas de la Tierra desaparecerán, para ser sustituidas por firmas causadas por procesos no biológicos. A partir de entonces, todas las huellas de la historia de la vida en la Tierra se borrarán por completo. Dentro de 4.500 millones de años, las interacciones entre la galaxia de Andrómeda M31 y la Vía Láctea formarán una nueva galaxia llamada Milcómeda. La galaxia Andrómeda, también conocida como M31, es una galaxia espiral que contiene hasta 1 millón de millones de estrellas, frente a los 300.000 o 400.000 millones de la Vía Láctea. Formada por gas y polvo, tiene forma de disco aplanado y contiene una protuberancia en su centro. Situada originalmente a 2,55 millones de años luz, la galaxia de Andrómeda siempre ha sido la más cercana a la Vía Láctea. Se ha ido acercando gradualmente a la Vía Láctea a una velocidad de 120 kilómetros por segundo. Al principio, las dos galaxias no parecían colisionar. Al estar tan alejadas, las estrellas se cruzan inicialmente sin chocar frontalmente antes de separarse. Algún tiempo después, esta aparente coreografía dará lugar a un nuevo acercamiento,
esta vez seguido de una fuerte interacción entre las dos galaxias. Sus órbitas se vieron fuertemente afectadas por la anarquía de fuerzas gravitatorias existentes durante la interpenetración de las galaxias. Al cabo de 2000 millones de años, este encuentro dio lugar al nacimiento de un sistema gigantesco con poco gas interestelar, una nueva galaxia, Milcómeda. A diferencia de sus dos progenitoras, esta nueva galaxia tiene forma elíptica y las estrellas que contiene están dispersas en una esfera. La Vía Láctea y M31 ya no existen. Esta colisión no perturbará las órbitas de los planetas del Sistema Solar. Aunque la gravedad de las estrellas que pasan puede desprender planetas en el espacio interestelar, las distancias entre las estrellas son tan grandes que la probabilidad de que la colisión de la Vía Láctea y Andrómeda provoque perturbaciones en un sistema estelar determinado es insignificante. Aunque el sistema solar en su conjunto podría verse afectado por estos acontecimientos, el Sol y los planetas no deberían sufrir perturbaciones. La nueva galaxia ve un nuevo brote de estrellas, pero como el poco gas que queda se consume rápidamente, la formación estelar se detiene y la nueva galaxia se irá apagando lentamente a medida que sus nuevas estrellas se extingan. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol abandonará su secuencia principal e iniciará su transformación en gigante roja tras agotar las reservas de hidrógeno de su núcleo. La energía liberada durante la fusión de los núcleos de hidrógeno en el núcleo del Sol alimenta la agitación frenética de partículas afiladas que ejercen una poderosa presión hacia el exterior. Gracias a esta presión, el Sol se hincha y no se derrumba por su propio peso. Hasta ahora, este equilibrio se ha mantenido, pero ahora, 5.000 millones de años después, ya no es así. Aunque el Sol sigue lleno de núcleos de hidrógeno, prácticamente no queda ninguno en su núcleo. La fusión del hidrógeno produce helio, que tiene núcleos más pesados y densos que el hidrógeno. Es en el núcleo del Sol donde la temperatura es más alta, alrededor de 15 millones de grados centígrados. La fusión del hidrógeno en helio requiere 10 millones de grados. En cambio, la fusión del helio requiere una temperatura de unos 100 millones de grados. En ningún momento el Sol se acerca a este umbral, por lo que a medida que el helio sustituye al hidrógeno en el núcleo, la reserva de combustible para la fusión disminuirá. La presión de la producción de energía disminuirá y prevalecerá la gravedad, provocando la implosión del Sol. A medida que su gigantesca masa colapse sobre sí misma, la temperatura del Sol aumentará drásticamente. A pesar de esta presión y de la temperatura extrema, la fusión del helio aún no es posible, por lo que el hidrógeno inicia una segunda fase de fusión dentro de una fina capa, alrededor del núcleo de helio. Como la fusión del hidrógeno avanza a un ritmo desmesurado, el empuje es mucho más intenso que antes. El Sol se hinchará hasta proporciones colosales, alcanzando más de 100 millones de kilómetros de diámetro, casi 100 veces su diámetro actual. Transformándose en una gigante roja pulsante, se volverá miles de veces más brillante de lo que es hoy. Está abandonando su secuencia principal para convertirse en una enana roja. Evidentemente, los planetas del Sistema Solar se verán directamente afectados por este cambio. El Sol, con su masa disminuida, ejerce menos atracción gravitatoria, lo que permite a los planetas migrar a órbitas más lejanas. Pero, ¿se alejan los planetas lo suficiente como para ganar la carrera contra el diámetro creciente del Sol? Mercurio pierde la carrera, engullido por el Sol,
y vaporizado brevemente. Marte, que orbita más lejos, escapa indemne. Venus tuvo suerte. El Sol dejó de hincharse justo antes de que alcanzara su nueva órbita, y al mismo tiempo, la Tierra también se salvó. Sin embargo, las condiciones en Marte son fundamentalmente distintas. La Tierra y Marte giran de forma sincronizada con el Sol. La temperatura media es ahora de varios miles de grados. ¿Qué aspecto tiene hoy un amanecer desde la Tierra? En lugar de un bonito, cálido y alegre disco amarillo, hay un gigantesco círculo rojo que se asienta lentamente sobre el horizonte. No pasará mucho tiempo antes de que Marte sufra el mismo destino que la Tierra. La atmósfera empieza a calentarse. Las posibles formas de vida en este planeta no sobrevivirán más de otros 1000 millones de años. Dos nuevas órbitas ocupan ahora su lugar en la zona habitable de nuestro sistema solar, las órbitas de Júpiter y Saturno. Aunque ninguno de los dos planetas es propicio para la vida, Júpiter tiene agua en sus nubes, mientras que Saturno está formado totalmente por gas. Sus respectivas lunas podrían convertirse en lugares adecuados para la aparición de una forma primitiva de vida en cuanto aumenten sus temperaturas. De este modo, organismos sencillos podrían ver la vida en la superficie de Encélado o Titán, lunas de Saturno, o de Europa, luna de Júpiter. La mayor parte de la atmósfera de la Tierra se perderá gradualmente en el espacio. La superficie de la Tierra se transformará en un océano de lava, con continentes flotantes de metales y óxidos metálicos, así como icebergs de materiales refractarios. La temperatura de la superficie aumentará considerablemente, superando los 2000 grados centígrados. Con más de 12.000 millones de años, la fase de expansión más rápida del Sol como gigante roja se producirá en sus etapas finales, dentro de 7.400 millones de años. En esta fase, es probable que se expanda lo suficiente como para alcanzar un radio máximo de unas 1,2 unidades astronómicas. El Sol habrá perdido más de un tercio de su masa actual, que se habrá dispersado en forma de un intenso viento solar. Esta pérdida de masa hará que las órbitas de cada planeta se dilaten considerablemente. Considerando solo este fenómeno, Venus y la Tierra probablemente podrían escapar a la incineración, pero otros estudios sugieren que los dos planetas seguirían siendo absorbidos debido a las interacciones de marea con el tenue gas de la dilatada envoltura exterior del Sol. Las previsiones sobre el fin de nuestro planeta son, por tanto, bastante sombrías. La interacción gravitatoria de la Tierra con la atmósfera exterior del Sol provocará el encogimiento de la órbita terrestre. El efecto de arrastre de la cromosfera del Sol reducirá gradualmente la órbita de la Tierra. Estos efectos compensarán parcialmente la pérdida de masa del Sol, por lo que es probable que éste acabe engullendo a la Tierra dentro de unos 7.590 millones de años. El arrastre atmosférico del Sol también puede provocar la desintegración de la órbita de la Luna. Cuando la órbita de la Luna se aproxime a una distancia de 18.470 kilómetros, cruzará el límite de roca de la Tierra, lo que significa que las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra romperán la Luna, transformándola en un sistema de anillos. La mayoría de estos anillos orbitales empezarán a desintegrarse y los restos restantes impactarán contra la Tierra. Como resultado, aunque el Sol no engulla directamente a la Tierra, es posible que el planeta se quede sin luna. Pero la trayectoria decreciente de la Tierra hacia el Sol puede eliminar el manto terrestre, dejando solo su núcleo. Finalmente, el núcleo de la Tierra también se destruirá
200 años después. Según este sombrío escenario, la gigante roja del Sol simplemente destruirá la Tierra, que se evaporará en la caliente atmósfera solar y dejará de existir. Sin embargo, la historia del Sol como gigante roja no acaba así. A medida que los núcleos de hidrógeno sigan fusionándose alrededor del núcleo, más helio fluirá hacia el centro y la temperatura aumentará aún más. El ciclo se alimentará. La fusión del hidrógeno en la envoltura alrededor del núcleo se acelera y el diluvio de helio hacia el centro se intensifica. Esta fase durará 500 millones de años antes de que el núcleo alcance finalmente la temperatura necesaria para la fusión del helio, un proceso que produce carbono y oxígeno. Esta transición de la fusión del hidrógeno al helio está marcada por una erupción espectacular, durante la cual el Sol se contrae hasta adoptar una estructura subgigante más constante. Este nuevo equilibrio duró poco. 100 millones de años más tarde, del mismo modo que el helio había desplazado al hidrógeno, los núcleos de carbono y oxígeno expulsaron al helio fuera del núcleo hacia las capas vecinas. La combustión del oxígeno y el carbono requiere ahora temperaturas más elevadas, de al menos 600 millones de grados centígrados. Esta vez, el núcleo nunca alcanzará la temperatura necesaria para reiniciar las reacciones nucleares. Su masa no es lo suficientemente elevada como para alcanzar las temperaturas necesarias para fusionar los núcleos de carbono e hidrógeno en elementos más pesados y complejos. Hidrógeno en elementos más pesados y complejos. La envoltura de helio sigue ardiendo y el núcleo sigue contrayéndose hasta que el principio de exclusión de Pauli detiene la implosión. Este mecanismo cuántico actúa como una repulsión. Es como si los electrones se negaran a comprimirse más, provocando que el Sol deje de contraerse. Las capas exteriores continúan expandiéndose y enfriándose antes de dispersarse por el cosmos. Todo lo que queda es una bola de carbono y oxígeno de una densidad asombrosa, conocida como enana blanca. Seguirá brillando durante unos miles de millones de años. Las reacciones de fusión cesarán porque la temperatura ya no es lo suficientemente alta. La energía térmica del Sol se disipará suavemente en el espacio, dejando un globo oscuro y frío. Dentro de 9.000 millones de años, el Sol, con una masa igual al 54% de su masa actual, se convertirá en una enana blanca compuesta de carbono y oxígeno. Nuestro Sol ya está muerto, su núcleo expuesto, su poder de atracción sobre los cuerpos en órbita como planetas, cometas y asteroides debilitado por su pérdida de masa en las etapas anteriores. Todas las órbitas de los planetas restantes se expandirán. Si la Tierra sigue existiendo, su órbita estará ahora el doble de lejos que la órbita que conocemos hoy. Todos los planetas se volverán oscuros, helados y completamente desprovistos de cualquier forma de vida. Seguirán orbitando alrededor de su estrella, con su velocidad reducida por la mayor distancia al Sol y su menor gravedad. Más de 4.000 millones de años después, el Sol enano blanco se ha enfriado hasta alcanzar una temperatura de 2.000 grados centígrados. Su luminosidad ha descendido a menos de 3.000 millonésimas partes de su nivel actual. Su calor ya no se puede medir. Ahora es invisible para el ojo humano porque su radiación es muy débil.
y queda ahogada por la del fondo cósmico de microondas. El Sol está pasando gradualmente de ser una enana blanca a una enana negra. Las perspectivas de destrucción de nuestro planeta no son meramente especulativas, sino que se basan en predicciones sólidas basadas en nuestros avances científicos. Aunque tenemos conocimiento del futuro lejano de la Tierra, depende de nosotros configurar el futuro a corto plazo. Esta perspectiva plantea cuestiones fundamentales sobre el futuro de la vida en la Tierra y nuestra responsabilidad como especie de ser conscientes de este futuro potencial. Es crucial que profundicemos en nuestros conocimientos científicos, desarrollemos estrategias para preservar el medio ambiente y exploremos soluciones innovadoras para preservar la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestro planeta. Aunque esto pueda parecer muy lejano a escala humana, no deja de ser una realidad ineludible desde el punto de vista de la evolución natural de nuestro sistema solar. Comprender estos fenómenos y sus implicaciones nos permite apreciar mejor la importancia de preservar nuestro medio ambiente y explorar nuevas formas de garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Esto representa el sueño último de una sociedad científicamente alfabetizada y es nuestra única esperanza de alejar en la medida de lo posible la amenaza inminente para todos nosotros: la extinción de la humanidad.